Por aquí está. Cuando Pablo está hablando acerca de la reconciliación que es por medio de la cruz, él dice que nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, refiriéndose a los dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo cristiano. Estamos leyendo el capítulo 2 del libro de los Efesios. Y dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pongan atención a lo que dice. Se pone la piedra del ángulo y en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, o sea nosotros, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros somos como piedras vivas que vamos edificando un edificio en donde va a morar el Espíritu Santo. ¿Mora en nosotros? Sí, pero en la iglesia es cada uno. Usted es una piedrita, yo soy una piedrita, todos llevamos dentro del Espíritu Santo y todo ese edificio bien coordinado se va levantando, pero un edificio con cimiento. Un edificio, ustedes han dado cuenta cómo es una construcción común y corriente. Por eso es que Pablo lo hace con el tema del edificio. Lo que hace Pablo es decirle, el edificio tiene que tener una piedra angular que es Cristo. Y sobre esa piedra angular se tiene que poner un fundamento. Y sobre ese fundamento después se pueden edificar otras cosas. Veamos que si se pueden edificar otras cosas, si realmente lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. Ahí en la misma carta a los Corintios, de donde venimos ahorita, ahí Pablo nos permite ver cómo es que funciona la cosa. En el mismo capítulo 3 de los Corintios. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, aquí ya empieza a nombrar algo en lo que yo quiero ser muy puntual. Conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pongan atención a lo que él dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada cual mire cómo sobreedifica. Pablo se nombra a sí mismo como perito arquitecto. Es la única vez en la Biblia que alguien se autonombra de esa categoría, de esa forma. ¿Quién es? Si él es el perito arquitecto, primero miremos qué es un perito arquitecto. Un perito arquitecto es aquel que conoce perfectamente cómo se debe levantar la obra, pero que también conoce toda la parte jurídica de cómo se maneja la obra. Ustedes pueden mirar o sacar consultar un diccionario y se darán cuenta que es lo que yo les estoy diciendo. Entonces es una persona que conoce muy bien qué obra es la que se va a edificar y cuál es la parte legal de esa obra para que todo se ajuste de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a cómo se debe establecer el fundamento. Ustedes lo saben, una normatividad es clave si el perito arquitecto no dice cuánto de cemento, cuánto de arena, esto lo tienen que poner aquí, esto lo tienen que poner aquí, el edificio se les puede ir abajo. Entonces, el trabajo de Pablo como perito arquitecto es muy importante porque él dice que él puso el fundamento, pero si él es perito arquitecto, ¿de quién es Pablo perito arquitecto? La palabra arquitecto aparece en otra parte, en la Biblia. Déjenme leerles, déjenme mostrarles lo interesante de todo esto. En Hebreos, en el libro de Hebreos, cuando estamos hablando acerca de la fe, en el capítulo 11, déjenme mostrarles qué dice Abraham con respecto a la nueva ciudad que Dios está edificando. Por la fe, estoy leyendo Hebreos capítulo 11, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir, para salir al lugar que debía de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él salió de Harán, de allá, y le dijo Dios, vete, y él ni siquiera sabía para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, aquí en Israel, como si esto no fuera de él, y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, pongan atención, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, aquí empezamos a ver cómo funciona la cosa.
Dios es el arquitecto de esa ciudad, ¿sí? La ciudad que tiene fundamentos, ese templo vivo, ese edificio vivo, todos construyéndonos, esa ciudad, el arquitecto es Dios, pero Él nombra Dios como perito arquitecto. Si fue en Arabia o si fue en el cielo, ve tú a saberlo. Pero lo que pasa es que es demasiado coincidente bíblicamente. Dios le revela a Pablo cuál es el Evangelio. ¿Qué cimiento podemos nosotros utilizar para decir que lo que yo estoy diciendo se aproxima o es cierto? Durante los últimos 2000 años, desde que se conocieron los Evangelios, todos los eruditos, los estudiosos cristianos, coinciden, o coincidimos, bueno, yo no soy erudito, pero algo estudio la Biblia, en que la carta a los romanos es la que condensa absolutamente toda la doctrina cristiana, desde el comienzo hasta el final. Se ha llegado a pensar que, sin menospreciar ni alguna parte de la palabra, una de las partes centrales de la Biblia es el capítulo 3 del libro de los Romanos, en donde está perfectamente condensado el Evangelio de Jesucristo, una de las partes más sublimes que hay en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace entender esto? ¿A qué vamos? Pablo es levantado al cielo, le es revelada la visión de Cristo, pero en el cielo mismo. Entonces ya la información es bastante particular, pues la está tomando de primera fuente. Y Dios le dice, ese es el fundamento que debe edificar a la iglesia. Entonces, de ahí en adelante, Pablo, ¿qué es lo que hace? Pablo llega y empieza a narrar el Evangelio de una forma tal que él la condensa en la carta a los romanos, pero es realmente lo que él hace en Corintio, en Gálatas, con los Gálatas, en el pueblo de Éfeso, y que es lo que vamos a tratar de empezar a hacer nosotros aquí, de coger y mirar en esa carta qué fue lo que le fue revelado a Pablo y qué es lo que Pablo nos quería transmitir a nosotros por medio de una carta. Entonces, vamos mirando cuál es la importancia, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿por qué podemos nosotros asegurar que lo que nosotros vamos a hacer es bíblico? Nosotros vamos a tomar la carta de los romanos y vamos a mirar qué fue lo que le fue revelado allá o qué es el Evangelio realmente. Partiendo de esto, vamos a derrumbar una cantidad de argumentos que en estos tiempos de apostasía se han levantado. Entonces, una vez estudiamos la carta a los romanos y desde una forma bíblica, nosotros vamos a poder escuchar a una persona diciendo, es que a mí me narraron el Evangelio así, es que lo que pasa es que yo puedo tener el Evangelio por una oración, es que yo puedo, a mí vino un ángel y me reveló otro Evangelio, es que lo que pasa es que de pronto lo que pasa es que yo le puedo pedir las cosas a Dios, en fin. Cuando nosotros empecemos a analizar si esto es así o no es así, nosotros vamos a entender, gracias a esa carta, en dónde estamos parados, cuál es la situación de nosotros en este momento con Dios, qué fue lo que hizo Jesús en la cruz por mí, por qué se le puede llamar una salvación, por qué una salvación tan grande, cuál es mi situación en este momento, cómo me auxilia a mí o cómo me consuela a mí el Espíritu Santo. ¿Cuál es la vida que yo llevo ahora y cuál es la futura vida que yo debo cambiar? ¿Cómo debo cambiar mi pensamiento? ¿Existe una vida después de que yo recibo el Evangelio? Claro que existe una vida. Todo eso lo vamos a entender y todos vamos a mirar cómo es un cristianismo aplicado a nuestra vida. ¿De acuerdo? Para terminar, Pablo, después de... Yo quiero que veamos algo. Después de que antes de que Pablo recibiera la revelación, él se creía el mejor, indudablemente. Él sabía que era lo que tenía. Fariseo de fariseos, guardador de la ley. Es decir, él sabía que tenía. Una vez Pablo se convierte, él, ¿cómo se considera a sí mismo delante de Dios? Aquí es algo muy chocante porque muchas personas, cuando recibimos el Evangelio, entonces nos crecemos, ¿no? Y miramos, empezamos a juzgar a otras personas y yo tengo más que tú. Vamos, que Pablo deja todo eso y lo tiene por basura. ¿Y qué
se vuelve Pablo para Dios? Pongan atención. ¿Qué se vuelve Pablo para Dios? Muchas predicaciones tú las lees en donde está el profeta y el hijo y el que demanda y el que, en fin. Pablo se define a sí mismo como algo. Romanos, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo y apartado por Dios para ser apóstol. Absolutamente entregado a Dios. No para pedir ni para exigir, sino para servir a Dios. ¿En qué se diferencia Pablo de ti? ¿En qué se diferencia Pablo de mí? ¿Por qué nosotros nos levantamos a exigir muchas veces? Si nosotros exigimos, no estamos haciendo nada. Nosotros, por medio de la palabra, y lo vamos a ver, aún siendo siervos, somos siervos inútiles. Esto lo vamos a empezar a ver. Ya empieza Pablo, desde el capítulo 1, desde el verso 1, a enseñarnos cómo nosotros nos vemos delante del Señor. Mis hermanos queridísimos, vamos a empezar con este fantástico carta que nos envía Pablo, y yo les ruego, por las misericordias de Dios, lean. Yo les voy a dejar ahí, si no se los dejo ahí por alguna razón, Hechos de los Apóstoles, los 2 primeros capítulos, la carta a los Filipenses, ahí están los datos también. Yo se los paso más bien para que bajen puntualmente y comprueben que lo que estamos tocando es la verdad. Primera de Corintios, capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 12, Gálatas, capítulo 1, Efesios, capítulo 2. Hay muchos sitios. Yo no fui allá a la esquina a pedir los datos de Pablo. Todos los encontramos de aquí, de la Biblia. Y fíjense cuenta que es bien interesante la cosa. 2 videos. Espero que me disculpen con el primero, porque en ese momento como que se me bajó un poquito la batería y me tocó cortar. Entonces les dejo 2 videos. Y para adelante. Ya hablaremos un momento más adelante acerca de lo que de cómo van a suceder las cosas. El Señor los guarde, el Señor los bendiga. Y nada, que el Señor nos conceda su Santísimo Espíritu Santo para que podamos tener un espíritu de sabiduría y de inteligencia en la interpretación del Evangelio. Un bendecido día, un bendecido año, y para todos un abrazo. Les quiero inmensamente. El Señor les bendiga.